Somos guatemaltecos y guatemaltecas, que cada día trabajamos por compartir conocimientos y experiencias que mejoren la calidad de vida y el entorno natural de todos y todas en Guatemala. Lo hacemos gracias al intercambio y valorización de conocimientos científicos y ancestrales para vivir mejor. Hoy vamos a compartir algunas experiencias y conversar en su programa Vivamos Mejor, Aprendiendo en Casa. Gracias al apoyo de Fundación Vivamos Mejor Suiza, Ministerio de Desarrollo Alemán BMZ, Global Nature Fund, Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales en Guatemala FCA y Asociación Vivamos Mejor Guatemala. 3, 2, 1. Bienvenidos a su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. El día de hoy abordaremos un tema bien importante para la población de Sololá. Nos acompañan dos expertos en el tema. Samuel Secaira, un gusto, querida audiencia, estar con ustedes una vez más en el programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Soy gerente del programa de Paisajes y Biodiversidad de la Asociación Vivamos Mejor. Un gusto estar con ustedes. Mucho gusto de saludarles nuevamente. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es José Ruiz y soy coordinador del programa Paisajes y Biodiversidad. Acompáñenos. Este es un programa que tendrá algunos temas muy importantes que son de importancia para la población. Ahora hablemos de. Como les decía al principio, vamos a hablar sobre el tema de restauración del paisaje forestal. Sami, ¿de dónde nace este concepto de restauración del paisaje forestal? Claro, Eric. Pues, querida audiencia, contarles que a nivel mundial existe una gran preocupación respecto a la pérdida de nuestros bosques, de nuestros árboles, de nuestros ecosistemas. Y a raíz de esa gran preocupación a nivel mundial, pues una gran cantidad de gobiernos se juntan y dicen, bueno, hagamos algo al respecto, recuperemos esos bosques y se plantean el desafío de Bonn. Básicamente 44 gobiernos de diferentes países se juntan y dicen, bueno, para el 2030 nosotros queremos reforestar 350 millones de hectáreas en el planeta Tierra y Guatemala se suma al esfuerzo. Es un esfuerzo muy grande el que tiene Guatemala, ¿verdad? Para eso, Guatemala se adhirió a este desafío. Samuel, ¿qué nos puedes contar de la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal? Pues bueno, de la misma forma, entonces Guatemala dice, bueno, ¿de qué forma nosotros podemos apoyar y contribuir a ese desafío, el gran desafío mundial Bonn? Y bueno, Guatemala dice, debemos de nosotros comprometernos a restaurar 1.2 millones de hectáreas para el año 2045. Y para esto, para saber cómo lo vamos a hacer, pues diseña una estrategia nacional de restauración del paisaje forestal. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la restauración del paisaje forestal? Pues básicamente hay 3 palabras ahí involucradas. Entonces la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal, pues básicamente contempla 3 palabras. Restauración, paisaje, forestal. Comencemos con la sencilla. Forestal son básicamente todos los bosques, ¿verdad? De ahí básicamente un paisaje es un lugar que podemos ver, imagínense, desde arriba. Y la restauración es básicamente recuperar algo. Entonces, ¿qué queremos? Es recuperar los bosques en un lugar determinado. Es bien importante lo que nos está contando Samuel, ¿verdad? Sobre el paisaje forestal, o sea, y habló de los bosques. Los bosques nos brindan múltiples beneficios, ¿verdad? Pero José nos va a contar algo sobre los bienes y servicios que prestan estos bosques. Claro que sí, Eric. Digamos, como vos lo mencionabas, podemos hablar de bienes y servicios, ¿verdad? Son 2 palabras bien importantes que debemos de saber identificar, ¿verdad? Por un lado, tenemos los bienes. ¿Qué son los bienes? Son las cosas materiales que un bosque nos puede brindar. Por ejemplo, ¿verdad? Productos maderables, algunos frutos, incluso, ¿verdad? Alimento para aves, para animales, ¿verdad? Entonces, digamos, si lo quisiéramos ver así, entonces calificamos esto como bienes, como todo lo material que el bosque nos puede dar. Y que a la vez esto puede satisfacer una necesidad de las personas o de la población en general. Bueno, por otro lado, ¿verdad? Por otro lado tenemos los servicios, ¿verdad? Esto es un tema que no lo podemos ver tan fácil, ¿verdad? Pero podemos poner un ejemplo, ¿verdad? Un servicio de un bosque es el tema de producción de agua, por ejemplo, ¿verdad?
porque, digamos, a la hora de que llueve, digamos, toda el agua de lluvia cae sobre las hojas y esas hojas, digamos, de cierta manera interceptan el agua que cae de la lluvia y esta a su vez cae de una forma más despacio hacia el suelo. Esto permite que el agua en algún momento pueda infiltrarse por la tierra y llegar hasta los nacimientos de agua, ¿verdad? Entonces, esto es un servicio que el bosque nos puede brindar. Otro ejemplo de un servicio, digamos, es todo el tema de producción de oxígeno, ¿verdad? Entonces, a la hora de que tenemos un bosque, ¿verdad? Esto nos va a permitir que haya una mayor digamos, cantidad de producción de oxígeno, lo cual a la vez nos sirve a nosotros como humanos, ¿verdad? Entonces, estos son los dos conceptos básicos, digamos, de bienes y servicios que nos puede brindar un bosque, una reforestación, en la cual nosotros podemos ir participando, ¿verdad? Gracias, José. Muy bien, ya sabemos de algunos conceptos, ¿verdad? De restauración, paisaje, el tema forestal, los bienes y los servicios que prestan los bosques. Sami, ¿nos puedes contar algo sobre los objetivos que tiene la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal? Claro que sí. La Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal, como ya bien dije anteriormente, pues se pone como meta restaurar 1.2 millones de hectáreas de bosques en Guatemala para el año 2045. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso? Y para eso la Estrategia Nacional básicamente aborda 6 ejes estratégicos que son importantes que la audiencia conozca. Número 1, la primera estrategia el primer eje de la Estrategia Nacional básicamente aborda un desarrollo económico en torno a la restauración del paisaje forestal. ¿Cómo nos podemos beneficiar de una forma económica a través de estas actividades? El segundo eje de la Estrategia Nacional básicamente son los medios de vida y la diversidad biológica. Un medio de vida es algo que nos sirve para poder vivir. Por ejemplo, imagínese, audiencia, toda la leña que usted consume para poder calentarse en su hogar y para poder cocinar sus alimentos. Esa es la segunda. La tercera es el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones. O sea, todos los que estamos involucrados en la restauración del paisaje forestal debemos de tener las capacidades y saber cómo vamos a restaurar básicamente todo el territorio, ¿verdad? Y alcanzar esa gran meta. El siguiente eje estratégico es básicamente la gestión del conocimiento. Saber, por ejemplo, cómo lo vamos a hacer, cuáles son las especies que queremos meter, por qué estamos básicamente promoviendo todas estas especies y este tema. También está la gestión del territorio, ¿verdad? La restauración se hace en un territorio, entonces debemos de gestionar el territorio para que se logre. Y el último eje estratégico de la Estrategia Nacional básicamente habla sobre el financiamiento, dónde vamos a conseguir los recursos económicos para poder cumplir con esa gran meta de restauración. Muy bien, ya conocemos de los objetivos de la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal. Vivamos Mejor hace un esfuerzo muy grande todos los años. José, ¿a qué objetivos apuntamos como organización? Sí, Eric, fíjate que digamos, como Vivamos Mejor estamos contribuyendo realmente y de una manera muy fuerte al objetivo estratégico 2, ¿verdad? Que es el que nos habla directamente de la restauración del paisaje forestal degradado, ¿verdad? ¿Y qué entendemos por degradado, verdad? Son todas las áreas que en algún momento, por ejemplo, fueron ocupadas por agricultura intensiva, que en algún momento, digamos, por ejemplo, hubieron algunas talas, algunos saneamientos por temas de plagas y enfermedades de los bosques, ¿verdad? Entonces, Vivamos Mejor centra su esfuerzo, ¿verdad?, en poder apoyar a personas o grupos organizados, ¿verdad?, que estén interesados en poder recuperar y restaurar estas áreas que han sido de alguna manera alteradas, ¿verdad? Y con ello, ¿verdad?, se busca poder recuperar estas áreas y sumar a ese objetivo general que tiene Guatemala de reforestar más de 1 millón de hectáreas para el año 2045, ¿verdad? Y muy importante, ¿verdad?, se tiene como objetivo en Vivamos Mejor utilizar especies que sean del área o especies nativas que también se les conoce, ¿verdad? Muy bien, el reto es muy grande para Guatemala. Sami, ¿cómo hace Vivamos Mejor con esa estrategia para lograr contribuir a los objetivos nacionales? Vivamos Mejor, y en su programa de Paisajes y Biodiversidad, tiene 3 ejes estratégicos, básicamente.
Trabajamos en el patio hogar de las familias, trabajamos en las parcelas agroforestales y trabajamos en los bosques. Una de las principales actividades que Vivamos Mejor apoya a través de los diferentes proyectos y programas y actividades es básicamente la reforestación, ¿verdad? Es producir las plantas en vivero, coordinar con las comunidades para poder sembrar esos árboles y darles manejo en el tiempo, ¿verdad? Acuérdese audiencia que no solo se trata de sembrar un arbolito, sino de reconocer todo el trabajo que hay antes de que exista ese arbolito y todo el manejo que se debe dar después de que ya se sembró el árbol. En Vivamos Mejor, en nuestros viveros, estamos produciendo un aproximado de 100,000 plantas anuales y más o menos la mitad de esas son de especies nativas, especies que son autóctonas de aquí, especies de aquí del lugar que lastimosamente los hemos venido perdiendo en las últimas décadas. Hemos experimentado con unas 35 especies diferentes de árboles nativos. Le quiero recordar también a la audiencia que Guatemala es un país mega diverso y aproximadamente existen unas 2,000 especies de árboles. Imagínense el potencial que tiene nuestro país para poder reforestar con muchos árboles y con eso tener muchos bienes y muchos servicios. Gracias a nuestros expertos por estar con nosotros y a ustedes por su sintonía. Siga con nosotros en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Adelino, ¿ya viste que el nacimiento de agua se está secando? Sí, Marcela, ya no está llegando agua a las casas. Cuando éramos patojos, nos bañábamos en el río. Ahora ni agua tiene. Todo porque la gente sigue cortando árboles sin permiso. Los técnicos de Vivamos Mejor nos explicaron que los bosques son como esponjas. Absorben la lluvia en las montañas para luego formar nacimientos y ríos. Pero si no hay bosques, el agua ya no logra llegar hasta las partes bajas. Por eso nos quedamos sin agua. Lo bueno que ya nos pusimos de acuerdo en la comunidad para ir a sembrar árboles y velar porque la gente ya no corte más sin permiso. Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Si cuidamos los bosques, cuidamos el agua. Participa en actividades de reforestación en tu comunidad y evita la tala ilegal de árboles para tener agua en el futuro. Fue gracias al apoyo de Fundación Vivamos Mejor Suiza, Ministerio de Desarrollo Alemán BMZ, Global Nature Fund, Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales en Guatemala FCA y Asociación Vivamos Mejor Guatemala. Segmento Dialogando. Gracias por estar con nosotros en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. El día de hoy está con nosotros el ingeniero Maynor Pérez. Él es el director regional del Instituto Nacional de Bosques de la región 6 del INAV. Ingeniero, ¿puede contarnos qué es el Instituto Nacional de Bosques? Bueno, primero muchísimas gracias por la oportunidad que le dan al INAV para poder participar en esta grabación tan importante y que se va a transmitir a la población, ¿verdad? En ese sentido quiero mencionarles que el INAV es el Instituto Nacional de Bosques, fue creado mediante el decreto 101-96. Estamos próximos a cumplir 25 años el siguiente año. Es fundamental porque los logros, digamos, que se han tenido a través de la institución se pueden reflejar realmente en la presencia de los bosques. Se han hecho varias mediciones de cobertura forestal y creemos que el gran esfuerzo que se ha hecho no solo a través de la institución, sino de la participación de muchos aliados, de comunidades, de municipalidades, los logros son bastante significativos. Ingeniero, cuéntenos qué mecanismos hay en Guatemala para dar sostenibilidad económica a la restauración forestal y a las reforestaciones. Bueno, ese es un tema muy importante del cual venimos hablando ya hace muchos años en el INAV y por supuesto en la sociedad en general. Sin embargo, se restableció plenamente la iniciativa con la creación del decreto de la ley ProBosque, ¿verdad? Que genera la opción para que las personas, las organizaciones, las instancias, los aliados, las comunidades que quieran hacer restauración forestal puedan hacerlo
a través de la iniciativa ProBosque. Esto lo que genera es oportunidades en la inversión para la restauración de los bosques, toda vez que tenemos que estar conscientes que ha habido un mal manejo de los mismos, digamos, durante muchos años. Y entonces, aparte que Guatemala tiene compromisos muy puntuales de restauración forestal, de más de 1 millón de hectáreas, digamos, para restaurar en los próximos 20 años, que por cierto ya va un buen tiempo. Entonces, parte de las iniciativas que se han generado ha sido a través de la Mesa Nacional de Restauración, y que por supuesto el Instituto Nacional de Bosques, a través de, reitero, del ProBosque, ha hecho una inversión importante en los últimos 5 años para la restauración de los bosques, enfocados realmente a mitigar los efectos del cambio climático, que cada vez afectan mucho más a la población en general, principalmente por los servicios fundamentales que el bosque nos brinda a todos en general. Qué bueno conocer que hay mecanismos en Guatemala para dar sostenibilidad económica a los bosques. Cuéntenos, ingeniero, ¿qué son los incentivos forestales? Bueno, los incentivos forestales son pagos en efectivos que brinda el Estado a través de la asistencia técnica del Instituto Nacional de Bosques y de la inversión que de manera directa hace el Ministerio de Finanzas Públicas, ya que son las dos instancias que están establecidas en las leyes de los 2 programas de incentivos forestales. A la fecha tenemos 2 programas de incentivos forestales en Guatemala, que es el ProBosque y el PIMPET. La diferencia entre estos 2 programas es que uno es para poseedores y el otro es para propietarios. Esa es la diferencia. En ese sentido, quiero mencionarles que a la fecha a nivel nacional existen más de 45,000 proyectos que se están ejecutando con esa inversión. Prácticamente se están pagando cerca de 500 millones de quetzales cada año con incentivos forestales. Lo mismo ha ido creciendo, digamos, en regiones como esta, donde prácticamente la organización comunitaria es bien fundamental en la participación y en el cuidado de los bosques. En ese sentido, los incentivos forestales han sido bastante claves en la restauración de los bosques, en el manejo sostenible de los mismos y en garantizar los servicios ambientales que la población requiere, a tal extremo que la gente, digamos, de esta región ve los bosques como que los servicios son propios y que la tierra pues es de las comunidades, de las municipalidades, a nombre de quien esté, pero ha habido una fuerza ahí entre el propietario y los servicios, digamos, que en un momento dado los hemos visto que son para todos, ¿verdad? Ingeniero, ¿podría ahondar un poquito más en lo que es el ProBosque y lo que es PIMPET? Con mucho gusto. ProBosque, como reitero, es un programa que está enfocado a la participación de los propietarios. La propiedad de la tierra se garantiza en Guatemala a través del registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, todas estas personas, comunidades, municipalidades que son propietarias de tierra pueden participar en este programa. La diferencia del ProBosque es que tiene prácticamente 6 modalidades en la participación. En el tema de manejo de bosque para la protección, prácticamente se generan 5 opciones. A través de este programa se establece claramente el manejo de los sistemas agroforestales en toda su extensión. Y por supuesto que el manejo de los bosques para la producción también es bien fundamental. El tema de la reforestación es puntual, digamos, en el caso del ProBosque. Reitero, a la fecha hay una muy buena participación. En el caso del PIMPET es para poseedores, o sea, todas aquellas personas que únicamente lo que tienen es una escritura pública y que la ley establece que las municipalidades pueden dar fe pública, digamos, en el hecho de demostrar la posesión. Y entonces la diferencia también es bien clara en que en el PIMPET una persona puede tener sumados proyectos hasta 15 hectáreas
En el probosque es un poco más libre, no obstante no se puede también sobrepasar el 1% del presupuesto que tenga cada año el probosque, ¿verdad? En ese sentido también cada uno tiene su limitante, porque todos tenemos que reconocer que parte de las limitantes en la inversión en el bosque siempre va a ser el recurso económico y financiero. Finalmente, ingeniero, ¿cómo pueden las personas acceder a estos dos tipos de incentivos económicos? Bueno, el Instituto Nacional de Bosques tiene oficinas en 9 regiones distintas, tiene oficinas en 35 subregiones. En el caso de la región 6, que es donde estamos actualmente, tenemos 5 oficinas subregionales, tenemos en Sololá, en Totonicapán, San Marcos, Quetzaltenango obviamente, y recientemente hemos aperturado una oficina en Tejutla, San Marcos, para la atención de la población del altiplano de San Marcos. Entonces las personas se pueden acercar, digamos, al Instituto Nacional de Bosques para tener mayor información y ver el interés que tengan en un momento dado de poder accesar, digamos, a algún proyecto en alguna de las modalidades de atención. Y eso les da la oportunidad de que en el momento en que el INAVA aprueba los proyectos, prácticamente se quedan en una relación técnico-administrativa con nosotros de 10 años, ¿verdad? Que es el pago de los incentivos para una finca en particular. Queremos aprovechar para invitar a las personas que se quieran sumar, digamos, a este gran proyecto de la reforestación, del cuidado de los bosques. Recordemos que el bosque es vida y que por muchos años nos ha demostrado que nos ha protegido incluso de desastres naturales, que nos brinda servicios elementales como el agua, que tiene una relación muy directa con el bosque, y principalmente tenemos que reconocer que la biodiversidad del país es bien fundamental y que dentro de esa biodiversidad están nuestros bosques, y creo que todos somos responsables de cuidar los mismos. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros en su programa Vivamos Mejor, Aprendiendo en Casa. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Compartiendo experiencias. Un saludo a toda la audiencia, nuevamente con ustedes en el segmento Compartiendo Experiencia. Mi nombre es Lucas Chiroy. Aquí estamos acompañando nuevamente en cada uno de sus hogares. Iniciamos con las preguntas con la compañera. ¿Cómo pueden las comunidades evitar la deforestación en sus comunidades? Mi nombre es Nicolasa Beatriz León Puac, extensionista del Hogar Rural de San Juan La Laguna. Estoy acá en representación del Ministerio de Agricultura en coordinación con Vivamos Mejor. En primer lugar, agradecemos en especial a todas las coordinaciones de la asociación acá en nuestras comunidades por los trabajos que ellos han realizado desde años anteriores. Han coordinado lo que son las estufas ahorradoras de leñas, plantas frutales para las familias, donando arbolitos para reforestación en las 3 comunidades de San Juan La Laguna. Así también este año 2021, también las gracias a Dios que ellos están con bien y con vida. Nuevamente las coordinaciones respecto a la reforestación y el otro proyecto que es en beneficio de 30 familias que se les va a proporcionar un sinfín de especies de plantas frutales y medicinales. Respecto a la pregunta, es buscar asociaciones, así como Vivamos Mejor, que nos está apoyando fuertemente acá en las áreas de las aldeas de San Juan La Laguna, y teniendo los arbolitos, que todos unamos esfuerzo para poder reforestar los terrenos que ya están talados o terrenos privados propias de las personas. ¿Por qué es importante que las comunidades se organizan para reforestar? Muy importante, porque a través de los árboles, bosques, que son ahí sí que
el corazón de la tierra, que también insto a las personas a que por cada árbol talado, pues que siembren 1 o 2 arbolitos para el bien común de nuestra comunidad y para futuras generaciones. Nicolasa, cuéntanos qué actividades realiza para darle mantenimiento a su reforestación. En primera es darle mantenimiento, en segunda, darle seguimiento, visitar el terreno semanal, mensual, para que uno esté viendo el desarrollo de los arbolitos y su crecimiento. ¿Algún mensaje final a la población, compañera? Desde ya entonces instamos a las comunidades, a toda la población a que unamos esfuerzo para este año y estos meses de invierno, a que todos nos unamos y que empecemos a reforestar para el bien común, y desde ya muchas gracias por escucharnos, y esto ha sido la participación del MAGA en coordinación de Vivamos Mejor, y muchas gracias, saludos para todos. Compartiendo experiencias. Compartiendo experiencias. Continuando con el segmento Compartiendo Experiencia, estamos con doña Angélica. Nos va a contar cuál es la importancia de utilizar árboles nativos en la reforestación. Mi nombre es Angélica Ixcamparic y soy originaria de la aldea de Pañibar, San Juan La Laguna, Sololá. Pues aquí quiero comentar un poco las experiencias que tengo desde hace 10 años. Hemos empezado a reforestar. Aquí vemos lo que es los árboles que aquí lo hemos sembrado. Gracias a la asociación Vivamos Mejor, que directamente ellos año con año nos están apoyando a cada familia, a cada comunidad. Entonces estamos agradecidos directamente con la asociación Vivamos Mejor. La importancia, pues eso, lo que nosotros ya, la experiencia que tenemos, pues aquí es donde los animales, por ejemplo, los pájaros, las ardillas y todo, esos son donde ellos viven, y de igual manera ahí ellos donde se están alimentando. Entonces por eso que es importante sembrar los árboles nativos, y solo así podemos también nos hace también fortalecer a los humanos, porque a través de las plantas también nosotros respiramos el aire puro. A su criterio, doña Angélica, ¿qué beneficio obtienen las comunidades al momento de reforestar y conservar sus bosques? Pues el beneficio que nos da, porque eso hemos visto, por ejemplo, a mi edad, yo me acuerdo desde que cuando yo era pequeña, pues aquí en la aldea existe lo que es el río, pero ahora de verdad de que les hago, digamos, una llamada a cada persona, a cada comunidad, que tenemos que colaborar, que tenemos que sembrar, porque eso también nos trae un beneficio. Por ejemplo, si nosotros atalamos los árboles y no los sembramos, pues estamos viendo pues las consecuencias que nos trae, porque por ejemplo aquí los ríos que estaba mencionando ya casi ya no existe, ya no hay. Entonces eso es lo que nos da, hacemos ese llamado a la población, a los jóvenes, a los padres de familia, a las mujeres, que de verdad tenemos que colaborar, tenemos que participar en la reforestación, y ese nos trae un beneficio, aunque ya no va a ser para nosotras, va a ser para nuestros hijos, nuestros nietos, y ese es el gran beneficio que trae para también conservar directamente el suelo, y ese es el beneficio que nos trae. ¿Algún mensaje final a todas las personas del departamento de Sololá, instándolo a la importancia de reforestar en estos tiempos? Pues yo les invito a los municipios de nuestro departamento de Sololá, que cada municipio, que cada población, que cada comunidad, tenemos que participar, tenemos que colaborar con el medio ambiente, tenemos que reforestar, y solo así el beneficio va directamente de cada persona, porque sin árboles
yo sé que ya no vamos a tener directamente lo que es el agua, lo que es la respiración, porque directamente a través del aire que nos apoya, digamos, directamente estamos viendo lo que es el aire puro. Y también hago un llamado a las personas que tenemos que respetar también a las tierras así privadas, porque hay casos que hemos visto que las personas dejan tirado lo que es la basura. También va con esto, también tenemos que colaborar y les hago conciencia a los niños, a los jóvenes, a las personas, de que cada quien que guarde su basura, que por favor no dejamos tirado, porque de verdad que estamos haciendo un daño directamente al medio ambiente. Muchas gracias por escucharme. Gracias a todos. Estuvo con ustedes Lucas Chiroy en este segmento compartiendo experiencia en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Acordémonos que el planeta es nuestra casa común, cuidémoslo. Adelino, ¿ya viste que el nacimiento de agua se está secando? Sí, Marcela, ya no está llegando agua a las casas. Cuando éramos patojos, nos bañábamos en el río. Ahora ni agua tiene, todo porque la gente sigue cortando árboles sin permiso. Los técnicos de Vivamos Mejor nos explicaron que los bosques son como esponjas. Absorben la lluvia en las montañas para luego formar nacimientos y ríos. Pero si no hay bosques, el agua ya no logra llegar hasta las partes bajas. Por eso nos quedamos sin agua. Lo bueno que ya nos pusimos de acuerdo en la comunidad para ir a sembrar árboles y velar porque la gente ya no corte más sin permiso. Vivamos mejor aprendiendo en casa. Si cuidamos los bosques, cuidamos el agua. Participa en actividades de reforestación en tu comunidad y evita la tala ilegal de árboles para tener agua en el futuro. Gracias al apoyo de Fundación Vivamos Mejor Suiza, Ministerio de Desarrollo Alemán BMZ, Global Nature Fund, Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales en Guatemala FCA y Asociación Vivamos Mejor Guatemala. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Practicando en casa. Practicando en casa. En casa. Qué gusto que continúe en sintonía de su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. El día de hoy vamos a presentarles este segmento al que nosotros le hemos denominado Practicando en Campo. ¿Por qué? Porque vamos a presentarles a ustedes algunos consejos, ¿verdad?, de cómo hacer ciertas prácticas en las parcelas o en el campo, o por ejemplo en los patios de nuestras casas. El día de hoy vamos a hablar sobre la reforestación y cómo podemos hacer para sembrar un árbol. Pero digamos, todos en algún momento hemos sembrado un árbol, pero ¿verdad?, nosotros queremos darle algunos consejos prácticos y útiles para que a la hora de hacer la reforestación tenga un mejor éxito. Bueno, antes de eso, ¿verdad?, comentarles que nosotros en los viveros de Asociación Vivamos Mejor hemos digamos, practicado o hemos tenido la oportunidad de poder reproducir por lo menos, al menos 35 especies nativas. Ustedes ven esta, ¿verdad? Esta es una planta de canac, ¿verdad? Esta es una planta de canac, la cual tiene un significado bastante especial dentro de la cultura de nuestros pueblos. Pero bueno, vamos entonces ahora a la práctica de cómo sembrar un árbol. Como primer paso, ¿verdad?, tenemos el área, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí el área, es un área que tiene que está bastante cubierta de monte, digámoslo así, ¿verdad? Bueno, el primer paso o lo primero que debemos hacer es realizar una limpieza, ¿verdad? Es una limpieza general de toda el área y para ello debemos de realizar el chapeo hasta al ras de suelo, ¿verdad? Esto como primer paso. Como segundo paso, debemos de, donde vamos a poner nuestro arbolito, hacer una pequeña terraza individual de al menos 30 o 40 centímetros o
el ancho que tenemos de un azadón. ¿Para qué? Para que eliminar todas las plantas que no sean deseables alrededor de nuestro árbol y que no compitan por nutrientes ni por luz al momento de que nuestra planta vaya creciendo. Tercer paso. Como tercer paso debemos de realizar un ahollado, el cual por lo menos deberá tener entre 20 a 30 centímetros. ¿Y por qué 20 o 30 centímetros? Porque recordemos que nuestras plantas tienen un sistema de raíces, el cual debe de tener suficiente espacio para poder expandirse alrededor de nuestro agujero o nuestro ahollado que hayamos realizado. Esto le permitirá a la planta tener un mejor espacio y que se pueda desarrollar de una mejor manera. Debemos de retirar la bolsa de nuestra planta completamente. Debemos de rasgarla por la mitad y retirarla completamente, teniendo el cuidado de que nuestro pilón de tierra se mantenga completo. ¿Por qué? Porque acá en este pilón hay ciertas cantidades de nutrientes que son necesarios para que la planta continúe sobreviviendo hasta que por lo menos tenga un año. Muy importante, antes de sentar nuestra planta en nuestro agujero, debemos de realizar algunas podas de raíces que estén incompletas o raíces que estén muy grandes, ¿verdad? Entonces debemos de recordar hacer una pequeña poda de raíces a nuestra planta. Debemos de tapar el agujero en donde hemos sentado nuestra planta o donde hemos sembrado nuestra planta. Eso no es más que digamos, jalar toda la tierra que tenemos alrededor, ¿verdad? Que sacamos de nuestro agujero y taparla. Pero debemos de tener cuidado de que al momento de que vayamos echando la tierra, no debemos de echarla toda de un solo, sino que ir por partes e ir compactando alrededor de nuestra planta para que no queden espacios de aire o burbujas de aire que en algún momento puedan causar demasiada humedad y esto pueda podrir las raíces y esto puede causar que nuestra planta se pueda morir y esto puede afectar en general nuestra reforestación. Entonces debemos de tener mucho cuidado a la hora de tapar nuestro agujero. Cuando lleguemos al final o cuando terminemos de rellenar nuestro agujero, debemos de tener cuidado de tapar hasta por lo menos unos 10 centímetros del cuello de la planta para que la planta quede lo más recto posible y que quede de manera vertical. Uno de los últimos pasos con los que vamos a terminar nuestra actividad de reforestación es que cuando terminemos de poner la tierra hasta el cuello de la planta, debemos, ya sea con las manos o con los pies, apelmazar el área alrededor de nuestra planta, ¿verdad? Esto nos va a permitir que la tierra se compacte bien y que la planta quede colocada de manera correcta. Finalmente, es muy importante recordar que debemos de remarcar bien el área de la terraza individual en donde va a quedar nuestra planta. ¿Por qué? Porque este será el espacio o este será el lugar que nuestra planta tendrá hasta que sea una planta grande, ¿verdad? Una planta adulta. Entonces sí debemos de dejar bien delimitado el espacio que ella ocupará, el cual será en donde empezará a desarrollar todo su sistema radicular y lo que le permitirá crecer de manera adecuada. Bueno, finalmente, estimada audiencia, recordemos que cuando terminemos de hacer nuestra actividad de reforestación, debemos de recoger todas las bolsas
que hayamos utilizado o que hayamos quitado de nuestras plantas, ¿verdad? Esto es uno de los consejos más importantes porque con esto evitamos generar basura o contaminación dentro de nuestra parcela, ¿verdad? Recordemos llevarla y depositarla en un lugar adecuado para que se pueda disponer en un lugar final. Bueno, estuvo con ustedes José Ruiz y nuestro compañero Eric Chabajay estuvo realizando las prácticas en campo. Nos vemos. Practicando en casa. Practicando en casa. En casa. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Tips informativos. Tips informativos. Tips informativos. Gracias por estar con nosotros en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ahora, en este segmento abordaremos algunos tips informativos. Número 1. Ahora que sabemos que ya sembramos la plantita en el campo definitivo, es importante considerar que hay que proteger la plantita, ¿sí? Alrededor de ella debemos de hacer un plateo general para mantener a la planta libre de zacate o de malezas que nosotros no deseamos y que en un momento puede ser combustible para un incendio forestal, ¿sí? Otro es de hacer rondas y brechas cortafuegos alrededor de nuestra plantación, alrededor de nuestro terreno, para evitar que un incendio forestal venga y queme nuestras plantitas que con mucho esfuerzo y que con mucho cariño también sembramos. Las rondas y brechas cortafuegos las debemos de hacer de un ancho de por lo menos 3 metros, por favor, eso es bien importante y debemos de hacerlo en la época seca, por ejemplo, en el mes de noviembre, diciembre o enero. Y darle mantenimiento también al final de año. Eso es bien importante para nosotros y para las plantitas y para todos. Muy bien, número 2, debemos de controlar plagas y enfermedades en los bosques. Hay algunos insectos que vienen y matan nuestras plantitas. Debemos de hacer un control. Como nuestras plantaciones no son muy grandes, las podemos de hacer de una manera mecánica. Cuando hablamos de una manera mecánica, venimos y revisamos los arbolitos. Si encontramos algún insecto que le está haciendo daño a nuestra plantita, debemos de quitarla con la mano, ¿verdad? Y de separarla del terreno de donde tenemos las plantitas. Eso va a garantizar de que nuestros árboles crezcan sanos y fuertes. Otro aspecto importante es chapear el área donde hicimos la reforestación. Con esto liberamos a las plantas de la competencia que hay con otros organismos, ¿verdad? U otras plantas. Si nosotros liberamos a nuestros arbolitos, quitando la maleza, como le llamamos comúnmente, ¿verdad? Esto va a garantizar de que nuestros árboles crezcan muy rápido y que no tengan competencia. Porque si tienen competencia con otras plantas alrededor, las otras plantas se van a comer en los nutrientes, ¿verdad? Y van a crecer más que nuestros arbolitos. Entonces debemos de chapear el área donde sembramos nuestros arbolitos. Ese es otro aspecto muy importante que considerar. Y además, bajamos la carga de combustible que hay en el terreno, ¿verdad? Para evitar también incendios forestales. Entonces, debemos de considerar estos aspectos importantes dentro de nuestra plantación. Otro aspecto importante son las podas y los raleos. Nuestros arbolitos van creciendo sanamente, ¿verdad? A los 6 años aproximadamente, nuestros arbolitos ya van a necesitar de una poda de formación si queremos árboles con un fuste bien recto. Y esto es bien importante, porque si nosotros podamos nuestros árboles, vamos a tener árboles rectos, ¿sí? Con un fuste recto o con un fuste recto. Y esto va a garantizar que las siguientes generaciones de estos árboles, cuando ellos den semilla, ahí vamos a tener árboles también rectos. Ahora, si nosotros dejamos que esos árboles crezcan de una manera torcida, ¿verdad? Las siguientes generaciones también de esos árboles nos van a dar árboles no tan rectos, ¿verdad? Y lo que queremos es de que hayan bosques muy buenos genéticamente, que nuestros bosques sean sanos, ¿verdad? Por eso es necesario que le demos una poda de formación.
Luego nuestros árboles van creciendo y es importante también ralear dentro de los árboles. Hay árboles que crecen muy rápido, por ejemplo, los ilamos. En 5 años ya podemos obtener leña de un ilamo, ¿verdad? Debemos de ralear o quitar ese ilamo. Con eso ya estamos obteniendo beneficios, ¿verdad? Lo dijo nuestro compañero anteriormente. Hay beneficios como la leña o como la madera. Imagínense, en 4 o 5 años ya vamos a obtener leña de nuestro bosque, ¿verdad? Vamos raleando y eso va a crear espacio para otras especies como por ejemplo una chicharra, ¿verdad? Que necesita más espacio para poder crecer, ¿verdad? Y una chicharra va a necesitar mucho más tiempo que un ilamo para crecer. Entonces debemos de hacerle el espacio dentro de nuestra parcela para que crezcan, o un canac o un canoj, ¿verdad? Entonces es bien importante que consideremos los raleos también dentro de nuestra parcela. Por favor, esos son tips bien importantes que debemos de considerar para tener buenos bosques en Guatemala. Como el nombre de nuestro país lo dice, que es el lugar de árboles. Y queremos tener los mejores árboles tanto en Guatemala y qué mejor que en Sololá. Muchas gracias por estar con nosotros en este segmento de tips informativos. Este es su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Gracias por estar con nosotros. Estimada audiencia, gracias por haberse quedado con nosotros. Estamos llegando al final de nuestro programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Pero antes, un par de aspectos importantes. Quería darles la bienvenida a nuestro Centro de Educación para el Desarrollo Rural y la Adaptación al Cambio Climático. Esta es la Escuela de Campo de Vivamos Mejor. Este es un lugar muy importante para nosotros porque es donde tenemos nuestros viveros, es donde nosotros reproducimos todas nuestras plantas para las reforestaciones. Pero no solo eso, tenemos también otras unidades demostrativas donde queremos enseñarle a todos las buenas prácticas que queremos promover en el paisaje. Por ejemplo, tenemos un sistema milpa con principios agroecológicos, tenemos un apiario, tenemos un huerto agroecológico, aves de corral, un invernadero, nuestra reforestación modelo y bueno, y la parte del vivero donde producimos, como les decía anteriormente, hasta 100,000 plantas anualmente entre especies nativas y forestales y también tenemos frutales. Entonces, cuando tenga la oportunidad, pues le damos la bienvenida a nuestra escuela de campo. Segundo, audiencia, es importante recordarse que seguimos en tiempos de pandemia, no lo tomemos a la ligera, esto es importante. Debemos de continuar con los protocolos de bioseguridad que usted ya bien conoce. Acuérdese la mascarilla, es importante que todos usemos la mascarilla, que mantengamos el distanciamiento social y a lavarnos las manos con agua y con jabón de forma constante. También recordarle a la audiencia que ya estamos en tiempos de vacunación y audiencia, esto es sumamente importante, esta es la salida para terminar con la pandemia. Y ahorita las personas mayores de 50 años ya pueden vacunarse, regístrese y vaya a vacunarse por el bien de todos. No tenga miedo, no tenga miedo. Créanos que esa es la forma de salir de este gran problema que hemos estado ya más de un año. Vacúnese, protéjase y cuide a los que están con usted. Y bueno, no me queda más que agradecerle a la audiencia por estar con nosotros y en nuestro programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa y en el tema de restauración del paisaje forestal. Espero lo haya disfrutado mucho, que haya aprendido mucho y que pase un feliz día.